Dice así el profeta Isaías en el versículo 18, Isaías 43, versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Cuando el Señor eligió a sus discípulos en Galilea, Él los eligió todos de Galilea. No había ningún discípulo que no fuera galileo. Ahora resulta que los galileos eran una región de gente muy simple, provincianos, eran campesinos, se dedicaban a la agricultura o a la pesca, y Jerusalén se nutría de sus frutos, pero los despreciaba porque ellos eran los de la provincia, ¿no? Y por supuesto que había muchos refranes en ese momento acerca de los galileos. Era un insulto en Jerusalén decirle a una persona, sos un galileo. Era un insulto. Era como decirle, sos un ignorante, una cosa así. Hay uno de los refranes que aparece en el Evangelio. ¿De Galilea puede salir algo bueno? Ese es un refrán de la época. De Galilea no podía salir nada bueno. Ahora Jesús eligió a sus discípulos en Galilea. No sabía quiénes eran sus discípulos. Sí, Jesús sabía quiénes eran. Jesús sabía que Pedro, Juan y Jacobo eran violentos. Lo sabía. Sabía que Mateo era un hombre que no tenía escrúpulos, porque había traicionado a su propio pueblo y cobraba impuestos para los romanos. Sabía que no tenía límites en lo que hacía y que se enriquecía a través de esto. Sabía que Simón Zelote era un guerrillero y era violento. Y el Señor lo llamó igual para que estuvieran con Él. Y ellos tuvieron que aprender una gran lección, que cuando uno llega a Cristo, la vida cambia. Aquello que dice Pablo en la carta a los Corintios, en segunda Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ellos tenían un pasado, y tenían un pasado que no era agradable, porque ese pasado tenía páginas negras, en muchos casos tenía páginas negras, pero se habían encontrado con Cristo y tenían que dejar todo eso en ese momento atrás. Isaías, en este pasaje, enfrenta al pueblo con una realidad. El pueblo de Israel se había equivocado el rumbo y había pagado duramente la locura, y este mensaje es para cuando todo eso pasó. Corrían un riesgo después del fracaso que habían tenido. Corrían un riesgo después de haber sufrido tanto a causa del desvarío de su mente y de su corazón. Y es quedar atados a los pecados, quedar atados a las culpas, quedar atados a los recuerdos, quedar atados a las miserias. Y por eso Dios tiene estas palabras que son maravillosas y suenan como una dulce melodía en el corazón de aquel que tiene cargas en su corazón. El Señor les dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis memoria de las cosas antiguas. No se acuerden de eso. Ahora, ¿en qué sentido no se acuerden? Nadie tiene una goma para borrar la memoria. Nadie tiene una goma para borrar la experiencia que trae el pasado. No se acuerden en el sentido de no se aten a eso. Hoy ustedes vieron que nadie quiere asumir las culpas, ¿no? Todos sacan la culpa afuera. Y hay otros que están en el otro extremo, que se cargan de culpas innecesarias, incluso de culpas reales, verdaderas, pero que realmente las han presentado delante del Señor, y cuando uno la presenta delante del Señor, Él hace nuevas todas las cosas. Miqueas, el profeta Miqueas dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades
y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Ahora, ¿qué quiere decir? Él usa dos figuras, Dios usa dos figuras ahí. Nuestras iniquidades, dice, son sepultadas en el lugar donde todo se deshace. Y nuestros pecados son arrojados al abismo del mar, el lugar inaccesible. Fíjense ustedes, en Colombia, el 27 de septiembre del año 2002, una mujer que se llamaba Gudela Vélez, si mi memoria no falla, fundó un pequeño cementerio. Un pequeño cementerio que tiene lápidas por todas partes, pero no tiene ningún muerto. Y en la entrada, en la barrera de entrada, tiene una nota que dice: aquí enterré mis miserias. Quiero renacer a un mundo nuevo. Y entonces hay una tumba porque una nena vino y dijo: yo tengo el problema de la pereza y quiero enterrarla. Y enterró la pereza. El orgullo, la injusticia, la intolerancia, el odio, la venganza, la traición, cada una de las lápidas habla de algo, hasta que llegó un muchacho y dijo: yo quiero enterrar las drogas acá. En ese cementerio no hay ningún muerto, pero es muy original como cementerio. Porque los que llegaron a ese lugar llegaron con un sentimiento, y es el sentimiento de que había algo que había que dejarlo afuera. Y la mujer hizo para cada una de estas cosas, hizo una lápida, hizo todo, toda la ceremonia y todo, hasta el ataúd. Pero se ponía allí. ¿Por qué? Porque hay cosas que son las mochilas del pasado, que pesan, que abruman, que aplastan, y en alguna forma ella captó esto y dijo: la gente tiene que desembarazarse de eso, tiene que sepultarlo. Dios se había anticipado, lo dijo por el profeta Miqueas, y lo dijo quien tiene autoridad para sepultar todo, y él dijo: él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Y este cementerio, que hace Dios, es un cementerio que tiene valor espiritual. El otro no, el otro tiene un valor emotivo, nada más. Pero este tiene un valor espiritual, que la mochila que nos puede estar pesando del pasado, pesa, abruma y aplasta. Y hay muchos cristianos que viven así, viven con mochilas. No concibo un cristiano que tenga una mochila sobre su espalda de tristeza o de angustia. El Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo viene ese descanso de Jesús? Viene cuando yo tomo la mochila que me carga y que me agobia y la pongo sobre el Señor. Ahora, yo he predicado muchas veces y seguramente muchas veces hemos repetido este versículo para los que no tienen a Cristo. Y yo digo: ¿y los que tienen a Cristo han entendido lo que el Señor dijo acá? Yo encuentro muchos cristianos que todavía no lo entendieron, que todavía cargan mochilas, que no ponen en práctica esto. Y no es cuestión de conocer el texto bíblico, es cuestión de aplicarlo a la vida, de saber qué es lo que Dios me quiso decir en ese momento. ¿Por qué repetimos estas palabras? Porque son palabras gloriosas de Jesucristo, cuando me dice que cuando yo estoy trabajado y cargado, puedo descargar eso en Él y puedo tener en Él descanso. Yo no puedo llegar al Señor y seguir con la mochila, porque entonces soy un tonto. Si el Señor me dijo: podés descansar, podés descansar. Si yo vine para eso. Hay un lastre en la vida que nos impide muchas veces avanzar y Dios lo sepulta, lo echa en lo profundo de la mar. Jeremías dice algo muy importante: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Usted se acuerda y él no se acuerda. Fíjese lo que dice, ¿no? Yo juntaba todos estos versículos, decía: está sepultado tu pasado, está echado al abismo del mar tu pasado. Era la forma en que los antiguos decían: inaccesible. Me olvidé de eso.
Me olvidé. Dios está diciendo, terminá con las cargas del pasado. Los pecados se confiesan, se llevan al Señor y se empieza de nuevo. En el Salmo 45, es un salmo muy especial, es el Salmo de los casamientos. El Salmo 45 es un salmo nupcial. Se cantaba en Israel en las bodas, se escribe para la boda del rey y se habla del rey. La novia entra en el palacio real. En su casa léanlo el Salmo 45. Es como, si usted no quiere leer el Cantar de los Cantares, lee el Salmo 45 y lo tiene en síntesis. El casamiento de un rey, la novia entra al palacio real y el rey la espera. Ahora, el consejero, porque las novias entraban con un consejero, porque entraban al palacio del rey, cambiaba de vida. ¿Qué es lo que le dice? Oye, hija mía, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y mirará el rey tu hermosura. Olvídate de aquello que es el pasado, porque ahora empieza algo nuevo, porque llegaste a la concreción del casamiento con el rey. Entraste al palacio. Y cuando yo me acerco a Jesucristo, entro a estar en comunión con el rey y dejo lo otro atrás. Confesamos nuestros pecados y no solo nos absuelve, nos hace entrar en su gracia. El palacio real de la nueva vida es la gracia de Dios. Es el lugar diferente. Es el lugar donde Cristo reina y el pasado se esfuma porque empezamos una nueva vida. Hasta que no entendemos esto, que es la primera parte del versículo de Isaías, hasta que no entendemos esto, no vamos a experimentar ni el gozo del Señor, ni la grandeza de la comunión, ni la libertad en Cristo. Tenemos que llegar a entender esto, que se producen cortes, y ese corte es esto quedó atrás, y ahora tengo que mirar hacia adelante. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, continúa diciendo Isaías. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿No las conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Por qué dice esto? El pueblo de Israel tenía en su historia que cuando salió de Egipto, Dios los llevó por el desierto. Pero no les hizo tomar la ruta común que se tomaba para ir hacia el norte, porque por esa ruta común hubieran tenido grandes dificultades porque estaban asentados ya los filisteos. Entonces, Dios los manda por una ruta que nadie tomaba, que era la ruta del desierto. Y claro, por la otra ruta se podía caminar bien, porque había peregrinos, pero por esta no. Y ellos entraron en el desierto y empezaron a temblar cuando llegaron al desierto, porque ¿dónde vamos a encontrar agua? ¿Dónde vamos a encontrar comida? ¿Dónde vamos a encontrar...? Y bueno, allí Dios les abrió caminos en el desierto y les abrió ríos en la soledad. Dios se abrió el camino del desierto que los llevó al Sinaí y los devolvió a la puerta de la tierra prometida. Más largo el camino, pero llegaron. Y cuando tuvieron sed, la roca les dio agua y el cielo les dio maná. Y aprendieron que Dios es un Dios que puede abrir caminos en el desierto y puede abrir ríos en la soledad. Y el pueblo se quejaba del desierto y protestaba por el desierto y no se daba cuenta que estaba en las manos de un Dios poderoso que les iba a proveer todas las cosas. Dejaron de confiar en Él. El gozo en el Señor, la grandeza de la comunión, la libertad en Cristo se obtiene cuando yo aprendo que Dios hace nuevas todas las cosas, todos los días en nuestra vida. El Señor fue más explícito todavía cuando habló de esto. Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Dice, no vas a tener que buscar la satisfacción afuera porque la vas a tener adentro. El agua viva, tan buscada por ellos, ¿no? El agua que surge de la tierra y no la que está en el estanque,
El agua viva, dice, la vas a tener adentro. El agua viva era mucho más costosa que la otra. Había que ir a la fuente misma, porque era el agua que corría. Dice, eso es lo que vas a tener dentro. Y él habla de la obra del Espíritu, del caudal del agua de vida, el agua pura que emana de las entrañas de la tierra, los ríos de frescura y de satisfacción en Cristo. Jesús siguió ampliando esto, dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Hallará pastos, es decir, no se va a quedar hambriento, va a encontrar aquello que necesita. Y lo resume en el Evangelio de Juan cuando dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjense, ríos de agua viva, va a encontrar pasto, va a tener vida en abundancia, es la promesa del Señor para cada cristiano. Un cristiano elige qué vida quiere tener, elige. Hay cristianos que eligen la amargura, la eligieron. Que eligen la queja, la eligieron. Que eligen la tristeza, la eligieron. El Señor no es el que le dio eso. El Señor lo que quiere es que la vida sea plena. Es que tengas el gozo, que vivas la alegría de la fe, como vivimos hoy, la alegría de la comunión con los hermanos. Tener esperanza, ser de bendición a otros. Para eso estamos. Para eso estamos. Por eso que tenemos que escuchar lo que dice el Señor. Ya no recuerdes el ayer, lo leo en la versión popular. Ya no recuerdes el ayer, no pienses más en las cosas del pasado. ¿Por qué? Porque verás ahora mismo lo que va a aparecer, la obra que Dios quiere hacer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la soledad. Ríos en la soledad. Si estás en el palacio del rey, no seas un mendigo. Yo no sé si alguna vez conté un cuento que contaba mi abuela. Mi abuela me contaba el cuento de una mendiga que fue elegida por el rey para ir al palacio. Y ella vivía tocando la puerta y pidiendo pan. Y cuando se encontró en el palacio con todo el pan, dice, son los viejos cuentos de los pueblos, ¿no? Que siempre tienen alguna gran lección allí. Dice que ella colocaba una cantidad de sillas y en cada silla colocaba un pan. Y después iba a la silla y decía, un pan por amor de Dios. No podía dejar de pedir, se le había hecho costumbre. Se le había hecho costumbre. Se le había hecho costumbre mendigar. Y cuando mi abuela contaba eso, yo decía, ¿y qué pasó? Dice, no pasó más nada. Y para mí era un cuento que estaba inconcluso. Pero después cuando uno se da cuenta que es la sabiduría de los pueblos que dejan eso para que uno piense en eso. Y yo creo que hay muchos que están en el palacio del rey y están mendigando. ¿Por qué? Porque se tomaron la costumbre de mendigar. Y entonces no viven la vida plena en Jesucristo. Por eso, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y un río en la soledad. Termino con algo que le decía ayer a la gente de la tercera edad. Cuando María Magdalena llegó a la tumba vacía, se quedó mirando el sepulcro y lloraba. Y lloraba porque no estaba el cuerpo que ella quería, no estaba el cuerpo del Señor. No se daba cuenta que ese sepulcro estaba vacío para siempre. Y mientras que ella está allí mirando ese lugar de muerte, hay una voz atrás que la llama. Y le dice, María. Ahora Jesús estaba tan cerca, y ella no lo había visto, porque estaba mirando el sepulcro.
Y yo siento que hoy el Señor está a la espalda de muchos y los llama por el nombre. Y dice, mira, no estoy allá, estoy acá, de este lado. No sigas mirando la noche negra, no sigas mirando el sepulcro. Yo estoy abriendo caminos en el desierto y estoy dando ríos en la soledad. Y sin embargo hay quienes tienen los ojos puestos en lo negro, puestos en el fracaso, puestos en la tristeza, y no se dan cuenta que el Señor está atrás. No está en ese lugar, no lo van a encontrar nunca, no lo van a encontrar nunca. Nunca hay que buscar entre los muertos al que vive, nunca. Cuando María se da vuelta, entonces encuentra la paz, porque se encuentra con el Señor. Hermano, hoy el Señor nos llama a todos por el nombre, porque quiere abrirnos caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y por eso la presencia del Señor con nosotros es el mensaje que nos congrega esta mañana. Ojalá podamos salir de aquí diciendo que todas las cosas son nuevas en nuestra vida, porque Cristo está presente. Nos ponemos de pie. Señor, te agradecemos porque cuando leemos en tu palabra estos mensajes de esperanza, nuestro corazón se inunda de paz y de alegría al ver lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y claro que en el mundo tenemos luchas y tenemos aflicciones, como dijo el Señor, pero nada puede quitarnos el gozo de saber que tú estás presente y que tú sigues abriendo caminos en el desierto y ríos en la soledad. Te rogamos, Padre, que el mensaje que dio el profeta a un pueblo que estaba entrando en la depresión de su pecado, podamos nosotros apropiarlos esta mañana, para que abramos nuestro corazón con todas nuestras cargas, con todos nuestros pecados, con todas aquellas cosas que pueden entristecer nuestra vida. Y que delante tuyo podamos volcar todo eso para que tú lo lleves y para que tú nos abras el camino en el desierto y el río en la soledad. Señor, gracias por tu palabra y gracias por lo que tu palabra trae como mensaje para nosotros. Pero sobre todo, queremos agradecerte por el Señor Jesucristo, que es la palabra encarnada, que Él es el que hace posible esto. Y perdónanos, Señor, cuando como María Magdalena estamos mirando demasiado el sepulcro y nos llena de tristeza y no sabemos girar la cabeza para mirarte a ti y recibir la alegría y el gozo de tu presencia. Señor, esta mañana quisiéramos salir de este lugar plenos de la presencia tuya, llenos del Espíritu Santo, gozándonos en Cristo y gozándonos en la comunión para vivir una semana donde nuestra vida sea de bendición para todos los que están alrededor nuestro. Tú nos has dado caudales de bendición y te rogamos, Señor, que podamos bendecir con eso que hemos recibido. No tanto que pensemos, Señor, en nosotros mismos, sino pensemos, Señor, en lo que podemos dar a nuestro prójimo, en la necesidad que tiene el que está a nuestro lado, que podamos llevar, Señor, el pan espiritual que tanta falta hace en este momento. Ayúdanos, Señor, para que esta mañana este mensaje tenga, de tu palabra, este mensaje de Isaías, tenga resonancia en nuestra vida y para que golpee fuertemente nuestro corazón y nuestra mente. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.